François tiene un proyecto muy bonito de 3 años para acá. Tengo ya 7 años en la isla de Aruba. Adopté la cultura arubiana, me encanta la cultura arubiana, más amo mi cultura venezolana también, eso es importante. Habemos más buenos que malos, siempre he dicho eso. Y tengo un proyecto que se llama François Emigrante de Amor y Lucha. Es un emigrante que vino con todos sus temores, con todos sus valores en una mochila. Y la mochila la perdió en medio del mar. Vine enamorado, a luchar, a sentir, y eso hago en la actualidad. Ahora mismo tengo un libro audiovisual que está por abrir el mes que entra. Estamos en ese proyecto con la colaboración de varios arubianos, venezolanos, artistas muy famosos en Punto Fijo, Estado Falcón, que han creído en el proyecto de François. El proyecto de François se trata de una vivencia de 3 años y cómo ha pasado esa vivencia. Ha habido amor, ha habido terror, ha habido de todo. Cuando lean y escuchen cada uno de sus pasos y cada uno de los que está allí. En GIAS, un día que estábamos, GIAS es una fundación acá que acoge el emigrante venezolano y donde me acogieron a mí como venezolano emigrante y me dieron ese abrazo fuerte que me hizo sentir que sí estaba vivo, que estaba querido. Y de ahí nace un libro audiovisual donde estoy relatando la vida de lo que he pasado en 3 años para acá, como comenté ahora mismo. ¿Qué quiere decir? François ha luchado con temores, con desafíos, ha tenido amor también y a la vez también ha tenido burlas, muchos sentimientos negativos, muchos sentimientos negativos que se encontraron y que hicieron que estuviera en una etapa devastadora, en un punto de quiebre, y ese punto de quiebre hizo una bola grande de cosas positivas y es lo que yo quiero dar a conocer aquí, allá y en cualquier parte del mundo. Que si él lo hizo, si tú lo hiciste, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque no podemos convertir lo negativo en algo positivo y saber que el amor propio es el amor más bello y más sublime que podemos tener los seres humanos. Y cuando nosotros sentimos eso y ese respeto, todo fluye de una manera eficaz y positiva. ¿Por qué? Porque cuando tú respetas a la otra persona y das eso a conocer, tú tienes que recibir lo mismo. Yo sé que vemos personas que a veces me miran y me dicen, wow, pero tú estás loco, François. Porque me ha pasado, Farah, me ha pasado más tanto porque soy un trans. Yo ahora mismo en Aruba voy a empezar una transición con mis testosteronas. En Venezuela lo hice cuando tenía 19 años, ahora lo voy a reactivar, ahora que voy a cumplir 40 años, muy orgullosamente y con el autoestima súper alto. Te puedes imaginar, soy un ser de mucha energía, de mucha positividad y con muchos temores y también con muchos errores, pero eso me hace ser humano. Y bueno, pronto vamos a tener a la luz pública lo que es François Emigrante, Amor y Lucha. Espero que lo vean. Está muy interesante, tiene muchos conceptos sumamente importantes que puedes llevar a la vida diaria y no temas a competir de la buena manera. ¿Por qué? Porque a veces nos llenamos de temor y no queremos sacar eso que llevamos dentro para enseñarlo, porque todos los seres humanos tenemos nuestros propios títulos, nuestras propias adversidades, nuestros propios carismas y podemos lograr el éxito. Y el éxito del mundo depende de ti mismo. No te mires en un espejo a lo negativo, mírate en un espejo a lo positivo y te voy a decir algo. Ese es el lema y mucho temor de Dios. Cuando tú temes a Dios, todo fluye de una mejor manera.